Hola corazones, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Metamorfosis Podcast. Este probablemente sea el último episodio del año. La verdad es que no me gustan mucho los balances de fin de año ni ponerme a observar qué hice, qué no hice, qué me faltó. Creo que esto nada que ver, pero sí con el episodio del día de hoy. Pero estando plantados en una luna llena en Tauro, replantearnos la pregunta en relación a lo que falta y de hecho cuestionarnos, hackearnos, en lugar de estar viendo siempre lo que falta, por qué o para qué no ver todo lo que sí hicimos y sí fuimos este año. Incluso más lo que sí fuimos que lo que hicimos, porque creo que a mí me pasa en lo personal que este año, el 2024, fue un año que parece que duró una eternidad. Me pasaron mil cosas. Pasaron mil cosas que estuvieron de alguna forma linkeadas a mi vida. Siento que pasé por un montón de emociones, un montón de aprendizajes. Sí, eso. Así que llegar a fin de año y ponerme a fijarme qué es lo que me faltó, qué es el pendiente que me quedó, la verdad no tengo ganas de estar poniendo el foco en lo pendiente. Sí siento que puede ser un lindo ritual hacer una lista de todo lo que sí este año. Todo lo que sí, pero incluso aquello que me generó incomodidad, ansiedad, miedo, frustración, etcétera. Porque si no pareciera que lo único que sí es aquello que me enciende, me genera expansión y felicidad, y entonces un poco inconscientemente como que niego y rechazo aquello que me genera incomodidad, aquello que quizás tiene relación con el proceso de contracción previo a la expansión, aquello que quizás no me genera satisfacción inmediata o felicidad instantánea, y de todas formas es el buen camino, por así decirlo. Y creo que tiene mucha relación con lo que quiero hablar hoy en este episodio, que siento también que es como mi forma de cerrar el año porque es de las cosas que más aprendí en este 2024, que fue muy exigido por mí misma por muchos momentos. Así que me tomé el tiempo para preguntarme qué es el autosabotaje y cómo es que impacta tanto en mi vida. Me di cuenta en primera instancia que somos seres humanos y que todos estamos y todas estamos en una, entonces a todas y a todos nos pasan estas cosas. No voy a grabar este episodio de ninguna forma, al igual que no hago con ningún otro, desde un lugar de experiencia tipo maestría. No, claramente soy alumna de la vida y también me pasa y estoy aprendiendo de el proceso de, bueno, qué es el autosabotaje y cómo puedo trabajarlo. Quiero empezar este episodio leyéndoles un fragmento de un libro de Brianna Wiest, creo que se dice, que dice: tu nueva vida te costará tu antigua versión de ti mismo. Te costará tu zona de confort y tu sentido de la orientación. Te costará tus relaciones y tus amigos. Te costará el caer bien y el que te comprendan. No importa. Las personas que están destinadas a estar contigo te esperarán del otro lado. Construirás una nueva zona de confort en torno a aquello que de verdad te impulsa a avanzar. En vez de agradar, serás querido. En vez de ser comprendido, serás visto. Todo lo que perderás se construyó para una persona que ya no eres. Autosabotaje para mí es una respuesta mecánica, instintiva, automática, si se quiere, de nuestra mente que prioriza siempre lo conocido, lo cómodo, a quienes algunas personas llaman la zona de confort, por sobre lo desconocido o incierto y lo incómodo. Creo que es importante que entendamos que nuestra mente está hecha para elegir aquello que le ahorra energía. Es, entre comillas, una máquina perfecta para la ciencia. A mí no me gusta ver al cuerpo como una máquina, pero la mente funciona un poco de esa manera, en la que lo que busca, su principal objetivo es ayudarnos a ahorrar energía.
Y esto tiene un sentido del ser y es importante, porque pensemos en que si tuviésemos que estar pensando constantemente todo lo que tenemos que hacer, sería muy agotador. Para nuestra energía física sería, en serio, agotador, insostenible. Entonces, la mente, con su magia y sus neuronas, genera rutas conocidas mediante las cuales pareciera que siempre salimos desde A y siempre llegamos a B. El tema es que no siempre esas rutas son en determinado momento las que se sienten más plenas, las que nos expanden, las que nos hacen sentir en mayor bienestar, las que incluso quizás en este momento se sientan genuinas y auténticas, quizás son viejas. Son rutas, y se me vienen las rutas de la película Cars, son rutas que quizás están ahí porque en algún momento construimos y hoy ya no nos llevan a los destinos a los que queremos llegar. No nos llevan a nuestros deseos. Entonces la mente, de manera automática y para ayudarnos, para hacernos bien, nos invita a tomar siempre la misma ruta, porque entiende que siempre somos la misma persona, siempre estamos construidos de alguna forma bajo la misma identidad. Y el gran tema es que si nuestra alma es inmutable, si tenemos una esencia que no cambia, pero nuestra identidad, nuestra personalidad cambia, se transforma y se forja todos los días. Entonces hay rutas que quizás quedan obsoletas. Y hablando de caminos, siento que una de las cosas que pasa con el autosabotaje es que muchas veces creemos que ir por el buen camino se tiene que sentir bien. Y puede que sí, pero también puede que sea incómodo, que generar nuevas rutas sea ir por el buen camino y esto no se sienta bien. Quizás se sienta ansioso, incómodo, desesperante, triste. Quizás sintamos angustia. Quizás muy probablemente construyamos caminos desde el enojo y la ira. Son todas expresiones sagradas. Pero los seres humanos estamos un poco chipeados también para huir de estos sentires. Y entendemos a través de nuestra conciencia y nuestra lógica, entendemos que si nos sentimos mal, entonces el camino que estamos forjando está mal y el destino al que estamos yendo está mal. Y en realidad me ayuda a pensar últimamente que si algo nos da miedo es porque realmente nos interesa. Porque de lo contrario nos daría indiferencia. Nos sería indiferente. Yo me pongo a pensar mucho en el 2025 de Espacio Arcanas. Y a veces me da ansiedad. Y a veces, claramente, la ansiedad surge de tener la mente puesta en el futuro. Y a veces me sobrecargo y me exijo en relación a Espacio Arcanas. Y me da miedo el próximo paso de Espacio Arcanas. Y entonces entiendo que me dé miedo es señal de que realmente me importa. Porque de lo contrario me daría lo mismo lo que pase con mi emprendimiento. Entonces el miedo no es siempre un indicio de que algo es incorrecto. Y yo en algunos cursos suelo ponerlo con un ejemplo muy práctico que siempre me baja a tierra, que es que si yo no tuviese miedo a cruzar una calle con el semáforo en verde, probablemente tendría un accidente. Y el miedo ahí que me genera el instinto de supervivencia, si yo cruzo una calle con el semáforo en verde, ese miedo es el que me hace correr e ir más rápido hacia la vereda de enfrente para no tener un accidente. En ese caso, ese miedo que me activa el instinto de supervivencia me sirve. No siempre está mal. Lo que pasa es que la mente lo juzga de esa manera. El tema es que hay muchas otras instancias de nuestra vida en donde activamos el instinto de supervivencia y la reacción automática, inconsciente, y no nos sirve, no es productivo para nosotros y nosotras.
Entonces, volviendo un poquito al tema autosabotaje, creo que a todas las personas nos pasa. Creo que es hasta natural y es indicio de que somos seres humanos y las cosas nos importan. Porque si no existieran esos miedos, esas dudas, probablemente seríamos indiferentes ante nuestros propios procesos, no nos importarían las cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra mente gira en torno a un autosabotaje casi constante? Ahí es importante que lo detectemos. En la box de preguntas que dejé en Instagram, una de las preguntas que me hizo como más clic fue, en realidad son dos que casi que se repiten. Una de ellas preguntaba cómo detectar si es autosabotaje o ansiedad. Yo creo que nada está separado. Yo creo que el autosabotaje puede ser una columna vertebral, como una raíz, como una base de algo, y puede expresarse a través de diferentes emociones. Puede expresarse a través del miedo, que eso puede generar ansiedad. Puede expresarse a través de la angustia, que puede incluso transformarse en enojo. Creo que es importante, muy importante, hacernos preguntas. Y el autoconocimiento es clave. ¿Cómo funciona mi mecanismo de autosabotaje? Porque si lo detectamos en el tiempo y lo observamos sin juzgarlo y sin querer cambiarlo inmediatamente, probablemente encontremos como una línea de conducta. Como que, a ver, por ejemplo, siempre que viajo en auto, me mareo o me siento mal, entonces ya no quiero viajar en auto y eso me hace perderme un montón de experiencias que me gustaría vivir, como por ejemplo, mis amigas este fin de semana se van a la costa, me invitaron, yo no puedo ir porque no puedo viajar en auto. La raíz o columna vertebral sería el autosabotaje que produce probablemente la expansión de viajar a algún lado. No el auto en sí, no el viaje en auto en sí. A ver si soy clara. Ese viaje en auto me produce ansiedad y por ende me siento mal. Pero el problema principal no es el viaje en auto, sino quizás mi miedo a moverme, mi miedo a avanzar, mi miedo a expandirme, que es incluso mucho más profundo. Si yo me quedo enfocada en el viaje en auto, me pierdo cuál es la raíz de ese autosabotaje, si se quiere, porque sí, me molesta. Quiero ir a vivir un fin de semana con mis amigas y no puedo. Entonces, creo que es súper importante hacernos preguntas y refutarnos y cuestionarnos las preguntas hasta llegar a la base de la cuestión. ¿Cómo se siente esto? ¿Para qué hago esto? Y si la respuesta no me devuelve como una iluminación o una reflexión, la vuelvo a refutar. ¿Para qué? Decime la verdad. A mi propio ser, contame qué te pasa, voy a sostenerlo. El tema es que muchas veces nuestro ser, nuestra esencia, nuestra alma expresa qué es lo que sucede y no somos capaces de escuchar, de observar sin juzgar, no somos capaces de sostener el proceso. Nuestra alma se expresa y giramos la cara. No la escuchamos, no lo sostenemos o queremos buscar solución al problema de manera inmediata, como si se pudiese pedir por pedidos ya. Hago un pedido y digo, quiero una solución inmediata a mi problema con el autosabotaje, la ansiedad, el enojo, el miedo. No me siento a sentir. Eso que nos limita nos habla de lo que nos expande, compartí el otro día en Instagram. Eso que nos da miedo nos habla de un potencial increíble en nosotras mismas y nosotros mismos. Pero es de valientes y de vulnerables sentarnos a sentir el miedo, el enojo, la ansiedad, no huir del proceso. Si nos detectamos huyendo, paralizándonos y o reaccionando, esos tres son mecanismos inconscientes de nuestra mente reptiliana que está en modo de supervivencia, que no está
viviendo, solo está sobreviviendo. Entonces, empezar a conocernos desde esos lugares es interesante, porque eso nos habla de, en este caso, volviendo al autosabotaje, la otra pregunta que más se repetía era ¿cómo lo supero? Y siento que va súper alineada con lo que estaba hablando recién, que es ¿cómo voy a superar algo que no me atrevo a sentir? Primero lo reconozco, lo siento. Y reconocerlo y sentirlo, por lo general no se trata de 5 minutos de sentarme con algo y decir, ah, listo, ya lo reconocí, ahora ya sigo con mi vida. Eso es un poco seguir evadiendo. Y creo que también detectar la evasión, la disociación. Porque, por ejemplo, si tengo 5 minutos al día para sostener una práctica de espiritualidad, autoconocimiento, autoayuda, como quieras llamarlo, no sé, en mi caso meditación, por ejemplo, y tengo 5 minutos al día para hacerlo, porque muchas veces también tenemos el autosabotaje encendido de que no tenemos tiempo para hacer cosas, sobre todo aquellas cosas que nos hacen bien. Si yo con esos 5 minutos no me pregunto qué hago con ese tiempo y me tiro en el sillón a mirar Netflix, que no digo que no esté bien para mí en ese momento, solo que es importante que detecte que estoy evadiendo algo, que me estoy buscando disociarme en ese momento. Si en vez de eso me siento con esos 5 minutos y medito, me estoy acercando a sentir y a detectar qué hay en la profundidad de tantas capas de cebolla que somos. E importante también, y acá una experiencia bastante personal en relación a mi padre que pasó por un proceso muy heavy y él empezó a meditar a sus 60 años. Es ingeniero y la verdad es que no es muy diferente en su estilo de vida a mí y yo le enseño mucho y él me enseña mucho también, por supuesto, porque no hay mejor autoconocimiento que el de las relaciones y el de los vínculos. Él empezó a meditar y cuando pasó por este proceso tan complejo, y yo lo visité varias veces, por no decir todos los días, en el hospital, mi padre estaba muy ansioso y no estaba dejando que el proceso suceda, se estaba resistiendo y estaba queriendo controlar algo que no estaba bajo su poder de control para nada, si es que controlamos algo, pero digo, no estaba bajo su poder de gestión en absoluto. Y él había meditado todo el año, pero en ese momento no estaba sosteniendo esa práctica porque claramente estaba muy ansioso y su mente estaba a 1000 por hora y él quería resolver algo que no podía. Entonces se me ocurrió mirarlo y preguntarle, pa, ¿y si toda tu meditación no fue, o sí, pero digo específicamente para prepararte para el proceso, sino para el proceso mismo? Es decir, si el momento de meditar es ahora. Y para mí las prácticas tienen algo muy mágico, que es que no se trata de medito 5 minutos una vez al año y eso me ayuda. Yo lo dudo, me permito cuestionarlo y dudarlo porque a mí no me sirve de esa forma. Si yo me siento conmigo misma todos los días 5 minutos, incluso cuando no quiero, incluso cuando estoy ansiosa, incluso cuando mi mente no para, va a llegar ese momento de caos en el que esa microdosis de autocuidado me va a servir. Hay una historia que cuenta que el Buda, y obviamente estoy lejos de ser un Buda o de pretender ser Buda, claramente, pero digo, la práctica me enseña mucho y esta anécdota y este mensaje me ayuda también. Buda estaba meditando en una balsa, en un barquito, y mientras que estaba meditando con sus ojos cerrados, sentía como un barquito que estaba al lado de él golpeaba una y otra vez con su barco y eso lo sacaba de su estado de meditación. Entonces, el Buda abre los ojos, listo para discutir con la persona del otro barco, porque le estaba molestando y perturbando a su meditación, y lo que siente él es enojo, ira, y la quiere manifestar a la otra persona que estaba en el otro barco.
El tema es que cuando abre los ojos el barco estaba vacío, era un barco que se había desprendido y estaba vagando. A lo que Buda comprende que el enojo ya estaba en su interior y que el barco era el disparador de eso que estaba en su interior y tocaba trabajarlo con él. A lo que voy es, quizás si yo no sostengo la práctica, capaz no me doy cuenta y solo reacciono al ambiente. Estoy en modo supervivencia, queriendo controlar. Y fluir no trata de que todo vaya hermoso. A veces el camino correcto, como hablaba hace un ratito, se siente incómodo. Se siente incómodo porque será expansivo y porque mi mente solo puede proyectar con lo conocido, con lo que ya vivió. No puede proyectar un futuro si no se para en el pasado. Y como muchas veces, por no decir casi constantemente sin darnos cuenta, nos estamos expandiendo hacia nuevos horizontes, casi todo es desconocido. Probablemente todo en nuestra vida es incierto. Ahora, en lugar de pelear con lo incierto, podemos sostener lo que la incertidumbre nos genera. Quiero ir finalizando este episodio con el para qué del nombre. Este episodio se llama No sos vos el problema. Y vengo de semanas muy ansiosas, muy fuera de mí, por, la vida, ¿no? Y cosas. Pero en el medio de todo esto, tuve una semana en completa soledad en mi casa, un poco porque las cosas así se dieron, no porque lo elegí. Y desde que tengo uso de razón, yo quería ir al cine sola. Una experiencia que parece pequeña, pero que para mí era enorme. Y detectaba el autosabotaje, detectaba que mi mente procrastinaba constantemente sacar las entradas porque me daba mucho pánico y miedo ir al cine sola. Entonces descubrí que muchas veces la acción hackea la mente. Si me sigo sentando en el sillón a pensar si en algún momento voy a ir al cine, probablemente no vaya nunca. Entonces agarré el celular y saqué las entradas en completa acción sin pensar en lo que estaba haciendo. Esa acción hackeó a mi mente porque mi mente se quería quedar en la zona de confort, en este caso que era no vas a ir al cine sola porque nunca lo hiciste, te va a generar ansiedad, te vas a sentir mal. Yo hackeé el sistema a través de una acción sin pensar. Luego fui y obviamente no todo termina ahí, sino que cuando llegué, no solo estaba sola en el cine, porque fui sola, sino que estaba sola en el cine, porque no había nadie más en la sala. Fui a una función en un horario en el que no había nadie más que yo. Claramente, cuando me senté en la sala y estaba completamente sola viendo esa película, me dio muchísima ansiedad y pensé realmente en levantarme de esa silla e irme. Pensé, ¿qué estoy haciendo? No tiene ningún tipo de sentido esto que estoy haciendo. Respiré profundo, practiqué mi meditación. Me senté conmigo, me sostuve, me acompañé, me repetí una y otra vez, todo va a estar bien. Esto es lo que deseas hace un montón de tiempo. Que tengas miedo quiere decir que es importante para vos. No pasa nada, vamos a estar bien. Me quedé y fue literalmente la mejor tarde de mi año. Lejos, y fue conmigo. La pasé hermoso, lloré, me reí. Estaba sola aparte, podía hacer lo que quisiera, me podía expresar de una y mil maneras. Sentía que estaba en una obra de teatro, haciendo una catarsis, expresando todos mis sentimientos. No tenía ni vergüenza ni nada de que alguien me viera, no me importaba tampoco. Y cuando terminó, pensé, voy a llevar esta versión mía a muchos lugares, porque es mágica, es magnética, es increíble. Si no lo hubiese hecho, no la hubiese descubierto. Y eso no significa que el camino haya sido de rosas. No significa que me haya sentido expandida, bien, en seguridad, en felicidad y en alegría durante todo el proceso. Al contrario. Sin embargo, fue una de las experiencias más expansivas y hermosas de mi vida. Todo eso surge después de haber hablado con mi pareja. Estaba en un proceso muy profundo de autoboicot y de no quererme nada y de hablarme muy mal a mí misma y de hacerme cargo de todo. Desaparecían personas de mi vida porque yo sentía que estaba siendo como más auténtica y había gente a la que quizás no le gustaba
Y yo me hacía cargo de eso, decía, wow, no sé qué estoy haciendo mal, no sé si estoy siendo de maneras que no le gusta a las personas y por eso se van de mi vida. Mi pareja me miró a los ojos y me dijo, no sos vos el problema. Y yo entendí todo en la profundidad de mi alma. Nada en mi mente, pero todo en mi alma. No sos vos el problema, no estás rota, no estás roto. No sos algo que hay que arreglar. No tenés por qué estar en un completo y total proceso de sanación. No tenés por qué hacerte cargo de absolutamente todo lo que sucede. Mejor hackear el sistema y pararnos desde el disfrute, la autenticidad. Y volviendo a la frase de Briana, se va a quedar quien se quiera quedar. Y quien no se va a ir, y también está bien. Aquello que se va abre espacio a potenciales que van a estar mucho más alineados con tu nueva versión, más auténtica, más genuina, más increíble, más magnética. Te deseo un final de año como lo desees. Elegí pasarlo como lo sientas y quieras. No importa el afuera, no importa lo que van a decir, lo que opinen las personas. Elegí. Elegí con quién. Elegí con sabiduría. Elegí qué vas a hacer. Y si te sentís mal en algún momento del proceso, recordame en este episodio. Recordá estas palabras. No siempre tiene que sentirse alegre la expansión. Y muchas veces el miedo indica que vamos por el buen camino. Gracias por escucharme durante todo este año y el año anterior. Ya van, creo que 2 años de metamorfosis. El año que viene vengo con nuevas propuestas. Tengo muchas cosas que me gustaría hablar y no quiero spoilear demasiado, pero tengo muchas ganas de hacer un podcast en paralelo con píldoras diarias, así que seguramente vaya a crear eso también, que ya lo estoy como planificando. Tengo muchas ganas de todo lo nuevo que se viene en Espacio Arcanas el año próximo. Obviamente lo que sigue es la membresía. La membresía no para. Ya somos más de 50 mujeres dentro de esa membresía. Nos vemos todas las semanas y aparte de eso no es únicamente el encuentro semanal, que es hermoso y podemos ser nosotras mismas. Real, aprendí que ahí aprendo tanto. Son mis maestras tan amadas y preciadas que me enseñan tantas cosas. Más allá de los encuentros semanales, estamos en Telegram siempre. Envío audios de lunas nuevas, lunas llenas, oráculos, tarot, etc. El Coven es una gran comunidad, una gran hermandad, así que siempre sos bienvenida. Voy a dejar el link aquí debajo del episodio. Si te gustó este episodio, si te gustó este podcast y te acompañó durante este año, te agradecería un montón que me lo hagas saber. Podés comentar aquí en los episodios, en cualquiera de ellos. Podés enviarme mensajes por Instagram, por mail, donde lo desees. Y te agradecería de todo corazón si le dejas unas estrellitas a este podcast para que llegue cada vez a más gente. Les amo y gracias siempre.